Bienvenidos nuevamente a su canal Conociendo tu Biblia. En la clase anterior vimos la primera parte de la doctrina acerca de la iglesia. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la doctrina de la iglesia. En este canal Conociendo tu Biblia, soy Biglión. Antes de continuar, agradecemos su atención y apoyo y les pedimos por favor que accionen la campanita para que reciban las notificaciones de este canal, regálenos un like, comparta este material y también queremos agradecer sus comentarios, ya que esto nos ayuda a mejorar. Al final del video aparecerá el correo electrónico donde usted puede enviar sus comentarios. Bien. Conociendo la doctrina bíblica, en esta ocasión, como dije al principio, continuamos con la doctrina acerca de la iglesia. Para ello vamos a tener que hacer un repaso acerca de la iglesia. Vemos en textos que nos hablan precisamente que somos parte de esa iglesia. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 7, nos habla precisamente de ese texto que somos todos nosotros como piedras vivas, edificados como una casa, como algo, un edificio. Más adelante veremos esa parte. Y también vimos la idea que se tiene preconcebida de lo que algunos consideran iglesia. Ya vimos lo que no es una iglesia, no es un templo, no es una congregación, y ya vimos que las congregaciones pues no tienen el poder salvífico. Definitivamente también vimos que la iglesia fue fundada por Cristo según Mateo 16:16. Y de esto vamos a hacer un repaso por qué el pensamiento de que la iglesia fue fundada según Mateo 16, del 16 al 18. Y con varios textos que vamos a ir viendo, el argumento es de que tenían el evangelio, si eran predicados por el Señor Jesucristo, conocían las profecías, anunciaban el evangelio, eran bautizados, estaban organizados. Ese grupo de los primeros cristianos o de los primeros creyentes, seguidores de Jesús, estaban organizados, tenían a Cristo como cabeza, practicaban las ordenanzas, es decir, el bautismo, y compartían el pan o la Santa Cena. Y también celebraron una reunión. Estamos hablando del libro de Hechos, capítulo 1, una reunión para tratar asuntos, en este caso la elección de Matías, que fue algo prematuro que ellos hicieron, porque después Jesucristo mismo escogería a Pablo. Y por último, tenían el Espíritu Santo. Esto es importante, el Espíritu Santo estaba con ellos. Aún no estaba el Espíritu Santo en ellos. Y esto, los textos de Juan nos dice que precisamente el Espíritu Santo estaba con ellos, y después Jesús mismo les dice que estaría en ellos. Vamos a ir viendo en el desarrollo de esto. También vimos lo que es una iglesia, que es un grupo de creyentes salvos por gracia, bautizados bíblicamente de forma trinitaria, unidos en un pacto para la adoración a Dios, que celebran las dos ordenanzas, que son el bautismo y la Santa Cena, que el propósito que tiene la iglesia es predicar el evangelio, estar sujetos a las autoridades, tener a Cristo como cabeza, y que se sostiene por medio de diezmos y ofrendas. Otra de las cosas que vimos, bueno, ya me adelanté, que tenían el evangelio, bautizados. Lo voy a pasar rápido para que usted no se canse. Lo que les comentaba, que el Espíritu Santo estaba con ellos. Tenemos ahí a Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Es decir, el Espíritu Santo no es para todos. Es para aquellas personas que reconocen a Jesucristo como su Salvador. Ni le conocen, dice el mismo Señor Jesucristo. Dice, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes
Ellos conocían a Jesús de manera personal y Jesús estaba morando con ellos y estará con ustedes. Luego tenemos también la promesa de Jesús mismo, que es citada en Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, es decir, posteriormente a los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y también vemos que la iglesia ya existía, según Mateo 18, 17 al 18, cuando habla de un problema entre hermanos, cuando dice, pues, si hay un problema entre hermanos, trae un testigo, y si no lo hiere, trae dos testigos, si no quiere escuchar y reconocer su error este hermano o esta ofensa, dilo a la iglesia. Y si aún así no quiere entender esta persona, este hermano, dice, tenlo por gentil y publicano, es decir, sácalo de la iglesia. Y finalmente vemos en el libro de Hechos, capítulo 2:41, que se añadieron aquel día como 5,000 personas. Y también que estaban todos unánimes juntos. Tenemos varios textos también con respecto a la iglesia. Y si usted observa el texto de Juan 14:17, hay varias versiones que nos hablan más claramente con respecto de que el Espíritu Santo estaba con ellos. No lo vamos a repetir, ahí lo tiene usted en la pantalla. Ahí tienen las nuevas o las traducciones o las versiones. La Biblia al día lo dice de una manera, pero con el mismo contenido. Igualmente la nueva traducción viviente, ¿sí? Y luego más adelante, en Juan 16:7, cuando Jesús mismo les dice que le conviene que se vaya, es decir, que Jesús ascienda, porque si no se va, el Espíritu Santo no vendría. Mas si me fuere, les está diciendo el Señor Jesucristo, se los voy a enviar. Aquí podemos sintetizar algo de una manera que resume el plan de Dios. Dios Padre nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y su Hijo Jesucristo nos amó tanto que nos da la promesa del Espíritu Santo, el cual vendría a ser nuestro consolador, la persona que nos consuela. Luego, finalmente vimos cómo conciliar Mateo 16, 16 al 18 y Hechos 2. ¿Por qué Hechos 2? Porque algunos dicen, personas, que es realmente cuando la iglesia fue fundada. Pero aquí hay algo interesante. Algunos consideran que es el inicio de la iglesia, pero lo que hizo el Espíritu Santo en ese momento, en el tiempo de Hechos 2, fue autenticar, o permítame utilizar la palabra oficializar, o hacer patente lo que ya existía, la iglesia. Esto con base, era necesario que existiera entonces un grupo de cristianos para que el poder del Espíritu Santo se manifestara. Porque si no había ningún creyente, entonces, ¿dónde se manifestaría el Espíritu Santo? Por eso, Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Luego vemos en la Biblia Peshitta, una de las mejores traducciones que hay, se la recomiendo. Dice, cuando se cumplieron los días de Pentecostés, mientras estaban reunidos todos unánimes, súbitamente vino del cielo un estruendo semejante al de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde se encontraban. Y aquí es la pregunta, ¿quiénes estaban reunidos? Pues la iglesia, una iglesia pequeña, una iglesia incipiente, sí, pero finalmente una iglesia. Y allí es cuando empieza entonces con la llenura del Espíritu Santo, cuando se cumple aquella promesa que el Espíritu Santo estará en vosotros, ahí lo tiene usted en rojo, es cuando realmente es el boom, por decirlo de esa manera, de la iglesia. Cuando empieza entonces la iglesia a expandirse. ¿Por qué? Porque ya están investidos con el Espíritu Santo.
Recordemos una vez más ese texto de Juan 14, 17, que dice, el mundo no le conoce, pero ustedes sí le conocen porque está con ustedes y estará en ustedes. Entonces, a partir de Hechos 2, el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. Más adelante, Jesús mismo les indica que es necesario que Él se vaya para que Él envíe o venga el Espíritu Santo. Aquí hago esta apreciación. Esto que estoy diciendo no tiene el propósito de imponer una doctrina o generar o contender con la palabra de Dios. No, definitivamente no. O decir que esta es mi posición personal y de aquí nadie me mueve. No, lo importante aquí es que la iglesia fue fundada por el Señor Jesucristo. Pero si usted cree que la iglesia nace en Mateo 16, 16 en adelante, o si usted cree que la iglesia fue establecida en Hechos 2, no pasa nada. Lo importante es que el propósito de la iglesia se cumpla. ¿Por qué no pasa nada? Porque aunque es una doctrina fundamental, la posición que usted tome, si es de acuerdo a Mateo 16 o si es de acuerdo a Hechos 2, no tiene esa repercusión que se pueda generar una herejía. Lo importante aquí entonces es que el Espíritu Santo fue enviado en el día de Pentecostés para bautizar a los creyentes y entonces así unirlos en un solo cuerpo, para así dar dones espirituales para servicio y crecimiento de la iglesia, y que un día estaremos todos juntos como iglesia alabándole de manera presencial. Y ese día seguramente sabremos toda la verdad. ¿Cuáles son entonces los requisitos para pertenecer a la iglesia? Ya lo vimos, que tienen que ser salvos, tienen que ser bautizados por inmersión, tienen que estar de acuerdo con la doctrina apostólica. También vimos su estructura, que Dios compara a la iglesia con el cuerpo humano, porque la iglesia es un organismo espiritual, es un organismo porque constantemente se reproduce. Y ahí tenemos el texto de Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza y después están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Analizamos cada uno de estos dones consolidantes, que le llaman algunos, consolidantes de la iglesia, y también vimos a los pastores y maestros, que no necesariamente un maestro tiene que ser pastor, pero sí un pastor tiene que saber enseñar la palabra de Dios. Primera de Timoteo 3 dice que debe de ser apto para enseñar. Y aquí tenemos ese diagrama, más o menos nos dice cómo está organizada la iglesia. Cristo la cabeza, después los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Su gobierno, el gobierno de la iglesia, generalmente es congregacional. La iglesia local toma sus decisiones. No puede llamarse gobierno democrático porque es únicamente para los miembros de la iglesia. Es decir, no puede llegar el vecino y decir yo creo que, y a lo mejor le conviene a la iglesia esto. No. Únicamente para los que están en esa iglesia local. Hay algunas congregaciones que eligen su tipo de gobierno y están en su derecho. ¿Cuáles son entonces los propósitos de la iglesia? Bueno, los propósitos de la iglesia es adorar a Dios, glorificarlo, dar testimonio al mundo por medio de la predicación del Evangelio. Esto se logra a través de dos actividades, que es la obra evangelística y la obra misionera, que finalmente también es parte de la obra evangelística. Que es la obra misionera? Pues consiste en enviar misioneros para abrir nuevas iglesias o participar en la ayuda de otros misioneros que están en otros lugares
predicando la palabra de Dios. Y esta obra se logra solamente por amor y por obediencia. Otro requisito de la iglesia es edificar a los creyentes para que lleguen a la plenitud de Cristo. La meta máxima de cada creyente, de cada cristiano, es ser como Cristo. Así es, cada persona, cada ser humano que ha puesto su fe en Jesucristo es precisamente dar testimonio de su vida. Cada cristiano tiene la responsabilidad de crecer y hacer crecer a otros cristianos en la fe que profesa. Por eso le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, es decir, ante muchos hermanos, esto encarga a hombres fieles. Hasta la primera característica, que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿sí? También otra cosa que debe tener la iglesia es la comunión unos con otros. El texto de Hechos 2, 45, déjeme ver, 45 o 47, nos habla precisamente de esa actividad que tenían como iglesia los cristianos de aquel entonces. Dice, alabando a Dios, 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, tenemos que tener esa comunión y que esa comunión de unos con otros sea un impacto a la congregación o a la comunidad donde nosotros nos desenvolvemos. Uno de los problemas mayores que tienen las iglesias actualmente es la desunión. Tristemente, las iglesias cristianas hoy están creciendo por división. Es decir, ya no me siento a gusto aquí, me voy a esta otra, o porque escucharon algunas doctrinas erróneas y dicen, aquí no conviene, busco otra que realmente enseñe, ¿sí? Entonces vemos que las iglesias están creciendo en número no por suma o por multiplicación, sino por división o por restarse. Es por eso que debemos amarnos nosotros con ese amor ágape, como nuestro Señor nos amó, como Cristo lo demostró. Efesios 4:2 nos dice claramente que con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, pero en amor. Los santos, a su vez, tienen que hacer la obra del ministerio, es decir, usted como participante de la iglesia a la cual pertenece, usted tiene que enseñar a otros, usted tiene que enseñar la palabra a los nuevos, y usted también va a cumplir con una labor general definida como la ayuda y edificación mutua. Por eso dice que debemos ayudarnos y enseñarnos y soportándonos los unos a los otros. Hebreos 3:13 nos dice, antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. También otra labor específica dentro de la iglesia es los dones y habilidades con los que el Espíritu Santo nos capacita. Primera de Pedro 4:10 es claro en ese texto, cuando nos dice que cada uno, así es decir, cada integrante de la iglesia, según el don que haya recibido por medio del Espíritu Santo, ministrelo a otros como buenos administradores. Me gusta esta palabra, multiforme, es decir, Dios capacita a cada quien como Él cree que es conveniente. A lo mejor usted es una persona que sabe enseñar,
A lo mejor usted es una persona dentro de la congregación que sirve, a lo mejor usted es una persona que administra o que evangeliza. Ahí está la multiforme gracia de Dios. Él sabe cómo usted puede ayudar y fundamentar la iglesia donde usted se desenvuelve. Entonces, así los pastores y los maestros y los santos, es decir, toda la iglesia, cuando está bien coordinada, llevan a cabo la edificación del cuerpo de Cristo, que ayuda a fortalecer el carácter cristiano en cada creyente dentro de la iglesia donde se desenvuelve, para que cada creyente llegue a ser como Cristo. Dice 1 Corintios 14:26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, es decir, conforme la multiforme gracia de Dios le ha capacitado. Todo eso que usted sabe hacer, hágalo para edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la edificación de la iglesia. Juntos, maestros, pastores, evangelistas, juntos con los santos, es decir, con la congregación, es como se realiza la gran comisión. Y entramos a la importancia de la iglesia. Jesucristo se identificó con la iglesia como su arquitecto. Esto lo vemos en Hebreos 11:10, pero también en Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, refiriéndose a Pedro, y sobre esa roca, es decir, sobre esa declaración de fe que hizo Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán, es decir, no van a imperar contra la iglesia. Y Efesios 11:10 nos dice, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La importancia de la iglesia es porque Él, Jesucristo, dio su vida para fundarla. Efesios 5:25 es un texto que nos habla precisamente de esa forma en que, primeramente, el texto nos habla de los maridos, cómo deben amar a sus mujeres, cómo amó Cristo a la iglesia, es decir, que se entregó a sí mismo por ella. Entonces nos habla aquí precisamente de que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por los que están dentro de la iglesia y también por los que no están, pero ellos tienen que reconocer a Jesucristo como su Salvador para que sean pertenecientes a una iglesia. También la importancia de la iglesia fue la mayor preocupación de Pablo. Y tan es así que tuvo cuidado de la iglesia. Dice 2 Corintios 11:28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. En este capítulo vemos cómo el apóstol Pablo narra los sufrimientos que él ha tenido, pero que algo sobrepasa a lo que él ha sufrido por llevar el evangelio, es precisamente el buen funcionamiento de las iglesias que él conoce y que él ha fundado. Y también la importancia de la iglesia es que es el organismo espiritual con el que Dios está trabajando día a día. Ahí tenemos varios textos donde nos dice Mateo 16, 17 y 18, dice, si no lo oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuáles son las figuras con las que se representa a la iglesia en la Biblia? La iglesia, dice la Escritura, que es un cuerpo. Romanos 12:4 nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto es muy interesante. Dice aquí
que nuestro cuerpo tiene muchos miembros. Usted observe su cuerpo, tiene ojos, tiene oídos, tiene boca, tiene orejas, tiene manos, tiene pies, tiene hombros. Todo eso hay un simbolismo precioso dentro de la iglesia. Por ejemplo, los ojos, una iglesia puede tener ojos, bien, habla de aquellos hermanos que están al pendiente de las necesidades de la iglesia o de las necesidades de los hermanos y de las necesidades en general. Por ejemplo, están los hermanos que son mano, los que aportan, los que ayudan, los que hacen obras de misericordia para la comunidad donde viven. Los hermanos que son pies, es decir, aquellos que van predicando la palabra de Dios. Están los hermanos que son cerebros, los que están pensando en las necesidades y en las soluciones de la iglesia. Entonces, este texto de Romanos 12, 4 y 5 es muy representativo de la iglesia. Luego vemos que la iglesia está formada por muchos miembros. Dice 1 de Corintios 12 al 14, dice, porque así como el cuerpo es uno, es decir, uno, su mano pertenece a su cuerpo, sus pies pertenecen a su cuerpo, pero tiene muchos miembros entonces su cuerpo. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Además, el cuerpo no es uno solo. Un solo miembro, sino el cuerpo se compone de muchos miembros. Bonita alegoría para que nosotros podamos entender la función que tiene cada miembro dentro de la iglesia. Pero también el cuerpo tiene cabeza. Dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza, es decir, Jesucristo, del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La iglesia también es una labranza, es decir, un lugar de trabajo, un lugar que hay que estar cuidando constantemente. Y en la primera parte del versículo 9 de Primera de Corintios, lo dice porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes, es decir, la iglesia, los santos, son labranza, son edificio de Dios. Aquí entramos precisamente que la iglesia también es un edificio. Entonces nosotros, está hablando aquí en este caso Pablo, los que están predicando la palabra, los que enseñan la palabra, los que discipulan, son colaboradores de Dios, y quienes reciben toda esa enseñanza son labranza de Dios y edificio de Dios. Esto concuerda con la de Primera de Pedro, que nosotros somos como piedras vivas edificados sobre los fundamentos que es Cristo. La iglesia también es templo o morada de Dios en el Espíritu. Dice Efesios 2, 21 y 22, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí hay un texto que me llama mucho la atención en Primera de los Corintios, capítulo 6, cuando nos dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? ¿Sí? Es bastante bueno este texto y que debemos siempre recordarlo nosotros, porque somos nosotros parte de ese templo, somos morada del Espíritu Santo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. En 1 de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, le está diciendo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces vemos que la iglesia tiene varias formas de ser identificada, y finalmente la iglesia es considerada como ahorita la novia de Cristo,
en Apocalipsis será ya consumado como la esposa de Cristo. Y esto lo vemos en Apocalipsis 19, 7 y 8, cuando dice Juan: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. De este capítulo 19 hay precisamente un video en este mismo canal que habla de este capítulo 19 de Hechos. Entonces, amados, como podemos ver, la iglesia, más que una organización, porque tiene que estar organizada, es un organismo. ¿Por qué? Porque un organismo tiene vida, porque un organismo se reproduce constantemente. Ahora vamos a ver la separación de la iglesia. La separación del verdadero pueblo de Dios en todas las edades, lo hemos visto en la Biblia, que se ha guardado separado del mundo. Cuando en una iglesia no se nota o no se percibe o no se puede ver una distinción clara entre iglesia y el mundo, es decir, la mundanalidad, la iglesia o tal iglesia no puede considerarse como iglesia cristiana. Hay un texto en Ezequiel 22, 26 que habla muy claramente de estas iglesias actualmente, que no se ve esa distinción. Usted lo puede ver en YouTube. Iglesias que dejan mucho que desear. Y dice, Ezequiel dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano, es decir, entre lo limpio y lo inmundo, no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Estas iglesias que se comportan de esa manera han profanado el nombre de Dios. La Biblia enseña una clara separación de la iglesia y el Estado. El libro de Romanos, capítulo 12 y 13, nos habla claramente de nuestra función como cristianos, sí, pero también como ciudadanos. El Estado, es decir, el gobierno, es ordenado por Dios para esforzar la ley. Sin embargo, como cristianos debemos obedecer en todo al Estado, siempre y cuando no se oponga a la ley de Dios. Los administradores de la ley, es decir, los jueces y magistrados, las leyes, son siervos de Dios, aunque algunos de estos impartidores de justicia dejan mucho que desear, pero no son hijos de Dios. Continuamos con una pregunta que surge de acuerdo al funcionamiento de las iglesias. Una misión o un campus como tal, cuando se envía un misionero a abrir una iglesia, obviamente va a empezar con 4, 5, 6 personas y con el tiempo irá creciendo, no sé, 50, 100, 200 personas. Aquí cabe la pregunta entonces, ¿una misión o un campus es una iglesia? Aquí parece ser una respuesta ambigua, sin embargo, hay sus aclaraciones. Con respecto a esta pregunta, si una misión, un pequeño grupo de personas que están empezando a ser enseñadas en la palabra de Dios, ¿es una misión? ¿Es una iglesia? Sí y no. Vamos a ver, sí, porque es un grupo de creyentes en Cristo Jesús, bautizados bíblicamente. Sin embargo, aún no se considera iglesia en un sentido pleno y total. ¿Por qué? Porque aún depende de una iglesia que envió a ese pastor o misionero para fundar esa iglesia. Esa pequeña iglesia aún depende de la ayuda de aquella iglesia que lo está enviando.
Ayuda quizá de logística, quizá de enseñanza, quizá de consejo o económicamente o de cualquier otro tipo de ayuda. Y aquí entonces surge la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuándo esta misión o este campus, como ahora le llaman, se considera una iglesia en el sentido estricto o en el sentido bíblico? Aquí viene lo interesante. Cuando esta iglesia es autosustentable, autogobernable y autopropagable, así como usted escuchó. Vamos a ir viendo la definición de estos autos, ¿sí? Autogobernable, o mejor dicho, autosustentable. Quiere decir que esta iglesia creció tanto, esta pequeña misión creció tanto, que ya no depende de la ayuda de la iglesia que los envió. Que esta congregación ya tiene la capacidad para cubrir y pagar por sí misma todos sus gastos, incluyendo el sostenimiento del pastor. O también que esta iglesia, aparte de sostener al pastor, apoya o sostiene en otros aspectos, incluso a otros misioneros, ya sea de una manera parcial o total. Entonces ya vimos lo que es autosustentable o autosostenible, es decir, que ya se sostiene por sí misma. Luego viene autogobernable, que se gobierna por sí sola. Es decir, que la congregación ya tiene la madurez espiritual y doctrinal para tomar decisiones importantes y que para tomar decisiones importantes ya no necesita de la iglesia de la cual fue enviada. Y finalmente viene la parte autopropagable. Es decir, que esta iglesia, esta pequeña misioncita, que creció y que ahora ya es autosustentable y autogobernable, ahora es autopropagable, es decir, que ya se reproduce por sí misma porque tiene esa madurez espiritual y doctrinal para hacerlo. Pues si uno ya cuenta con un equipo de evangelismo, ya cuenta con un equipo de discipuladores, ya tiene un equipo de maestros para educación cristiana y también ya cuenta con un buen número de ministerios necesarios para el crecimiento de esa iglesia. Y por lo tanto ya no depende de aquella iglesia que envió a ese pastor. Recordemos que como iglesia, como integrante de la iglesia donde usted se reúne, tenemos una gran responsabilidad y por lo tanto debemos ser obedientes a la gran comisión. Tenemos la responsabilidad de reproducirnos como iglesia, pero también tenemos la responsabilidad de conservar el buen nombre y testimonio de la iglesia. ¿Cómo? Sujetándonos primeramente a Dios y luego a nuestros pastores. De esta forma, vamos a emular aquella primera iglesia que se menciona ya de forma completa, ya investida por el Espíritu Santo, ya con el Espíritu Santo morando en el corazón de esos primeros creyentes que se narran en Hechos 2, 42, 45 y en Hechos 5, 42, como dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esta parte me impacta, por lo cual habla de un gran testimonio que tenía esta iglesia y que por ese testimonio, dice el texto, que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es bastante interesante este texto. Algunos preguntan, ¿cuál es el secreto de que una iglesia crezca? Aquí está el secreto. Este es el secreto para que una iglesia crezca. Y luego, versículo 5:42 de Hechos, y todos los días,
Fíjese usted, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es el secreto de un crecimiento de una verdadera iglesia. No estoy en contra de las campañas evangelísticas. Qué bueno que las hay. Sin embargo, no tendríamos necesidad de llegar a esos puntos si nosotros practicáramos estos versículos aquí mencionados. Una pregunta para que lo medites. ¿Qué estás haciendo por tu iglesia? ¿En qué ministerio estás involucrado o te desarrollas dentro de la congregación donde tú asistes? ¿Eres un ganador de almas o solamente eres un cristiano reciclado que nada más estás consumiendo la palabra de Dios? Una vez más, gracias por su atención. Déjenos su comentario allí donde dice el correo electrónico. Y recuerden, mis amados, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria como las aguas cubren el mar. Y para que esto suceda, pongamos en práctica esos textos que acabamos de ver del libro de Hechos, capítulo 2 y capítulo 5. Una vez más, gracias. Nos vemos el próximo domingo y que Dios les bendiga.